Trabajando para alguien más jamás te harás rico. Trabajando para alguien más jamás tendrás un superávit económico. Trabajando para alguien más permanecerás en un estado promedio, financieramente hablando. Y si tú no quieres vivir así, tienes que entender que es necesario construir tu propio negocio. Aquel que trabaja para alguien más es como esa persona que vive en casa rentada o en casa alquilada. Fíjate que tú por más años que lleves pagando la renta de una casa, esa casa jamás va a ser tuya, jamás te va a pertenecer, siempre va a seguir siendo del dueño. Y ese dueño en cualquier momento, por más años que lleves viviendo en su casa, te la puede quitar. Tal vez tú esa casa la pintaste, la decoraste y pagaste muchísimo dinero todos los meses que viviste en ella por vivir en arriendo. Pero esa casa jamás te perteneció y cuando el dueño diga, devuélveme mi casa, te das cuenta que ese dinero que invertiste o que más bien botaste en arriendo nunca va a recuperarse. De hecho, es triste porque aquellos que viven en casa rentada durante muchos años se dan cuenta que ese dinero que pagaron en renta, que esa inversión que hicieron por vivir en la casa de alguien más, era justamente la que necesitaban haber hecho para poder comprar su propia casa. Hay personas que llevan años pagando rentas en casas que nunca van a ser propias, pero si sumaran lo que se han gastado en las rentas que han pagado, se dan cuenta que incluso pudieron haber comprado 3, 4, 5 casas que sí les pertenecieran. Ahora, esta analogía es precisamente lo que sucede en un empleo. Hay personas que trabajan 10, 15, 20, 25, 30 años de su vida en una empresa que nunca va a ser suya, una empresa para la que es empleado o más bien una empresa que percibe a ese empleado simplemente como un número más y que en el momento que lo tenga que hacer va a despedirlo, va a prescindir de sus servicios. Ahora, lo triste para esa persona que despiden de esa empresa es que quizás invirtió sus mejores años para hacer que la empresa de alguien más creciera, floreciera, progresara. Y lo peor es que durante esos años, en la mayoría de los casos, esa persona únicamente recibió un salario, recibió la sal del día. El salario está diseñado para que sea lo suficientemente pequeño para que usualmente te alcance únicamente para vivir durante el tiempo que tardaste en conseguirlo. Por eso, con un salario difícilmente una persona va a poder progresar financieramente. Hace unos años yo leí un libro, te lo quiero compartir si no lo has leído, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y entre otras cosas que ese libro enseña, hubo una que me marcó profundamente, en donde el autor decía, si tú quieres progresar financieramente en tu vida, sí o sí tienes que ser dueño de tu propio negocio. Tienes que encontrar una forma de que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú toda tu vida te la gastes trabajando por dinero, trabajando para otro. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Es importante que las personas aprendamos a construir nuestro propio negocio, aprendamos a construir una fuente de ingresos que no nos puedan quitar, que podamos heredar, que nos permita ganarnos lo que queramos. Porque aquel que toda su vida se la pasa dependiendo financieramente de una empresa o de un tercero es como aquel que vive en casa rentada. Por más tiempo que pase viviendo en esa casa, se la quitan. Y luego le toca irse para otra y también se la quitan. Y luego le toca irse para otra y también se la quitan. Ahora, también tengo que ser muy franco. No estoy diciendo que tener un empleo esté mal. O sea, si tú hoy tienes un empleo, pues qué bendición, cuídalo mucho. Si vivimos en una casa rentada, pues está bien, por lo menos tenemos donde dormir mientras tanto. Lo que está mal es que te proyectes por el resto de tu vida dependiendo única y exclusivamente de un empleo. Lo que está mal es que no tengas más fuentes de ingreso excepto tu salario, porque si es así, tu economía está en grave riesgo. Si tú solamente tienes una fuente de ingreso y esa fuente de ingreso es prestada, es decir, que te la pueden quitar en cualquier momento, es como aquel que tiene una mesa muy pesada, pero esa mesa está soportada en un palito de paleta, está soportada en una varita demasiado débil. En cualquier momento esa varita se puede partir, fruto del peso de la mesa, y la mesa se viene abajo. Es decir, si yo tengo muchas fuentes de gasto en mi día a día, pero solamente tengo una fuente de ingreso que es mi salario, y no me he tomado el tiempo para crear otras fuentes de ingreso adicionales, pues es ahí donde voy a empezar a presentar problemas económicos más adelante. Entonces, ¿por qué te hago esta reflexión en este video? Porque seguramente si tú escuchas este canal, eres una persona que esto ya lo entendió hace mucho tiempo. Eres una persona que quizás tiene la chispa del emprendimiento en su interior, pero tal vez sigues anclado a un empleo, sigues dependiendo plenamente de un salario, es decir, tienes la aspiración algún día de ser empresario, tienes el deseo de tener tu propio negocio, pero todavía no lo ves como algo urgente. Y te quiero decir algo, hoy es urgente que priorices la construcción de tu negocio. No sé qué negocio tengas. Muy probablemente muchos de ustedes desarrollan network marketing,
que en mi concepto es la mejor estrategia para crear un negocio con baja inversión, cero riesgo, pero con el potencial de construir una fuente de ingresos extraordinaria a nivel nacional e internacional. Independientemente del negocio que hagas, yo te quiero recomendar que le des prioridad a sacarlo adelante. Por supuesto, sacar un negocio adelante es retador, es exigente. Pagar tu casa es difícil, pero pagar la de otro es más difícil. Mira, a veces el tiempo y la energía que gastamos en un empleo, las 8 o 10 horas al día que gastamos trabajando para la empresa de alguien más, es el tiempo que necesitaríamos para construir un negocio supremamente próspero, un negocio tuyo que en un mes te produzca quizás lo que te estás ganando al año o cada 2 años en tu salario actual. Ahora, si no puedes soltar tu trabajo actual, si no puedes soltar tu empleo, entonces procura dedicarle 1, 2, 3 horas al día a construir tu propio negocio en las noches, a crear otra fuente de ingreso que rápidamente pueda igualar, duplicar, triplicar, multiplicar los ingresos que percibes en tu salario actual, porque de lo contrario, toda la vida te la vas a seguir pasando en casa rentada. Toda la vida vas a seguir trabajando para alguien más. No más hace unas semanas hablaba con una persona cercana que había trabajado un poco más de 17 años en una empresa y tenía un cargo alto dentro de esa compañía, incluso era personal de confianza, era muy amigo de los dueños, del gerente general, y él sentía que tenía su futuro financiero garantizado. Pero, como dicen por ahí, a todo cerdito le llega su Navidad. O sea, todo inquilino tiene que irse de casa en algún momento. Efectivamente, por un recorte que tomaron los altos directivos, porque es una multinacional, varias personas perdieron su empleo y entre ellas estaba mi amigo. No lo veía venir, pensaba que ese empleo le iba a durar para toda la vida, que ese salario iba a estar para él para siempre y no. Está en una edad en donde le es muy difícil conseguir un empleo y mucho más aún conseguir un empleo en donde le paguen por lo menos algo similar a lo que se ganaba antiguamente. Y está en una especie de crisis existencial porque dice, mis mejores años se los invertí a una empresa que nunca va a ser mía, una empresa a la que le di lo mejor, pero que sencillamente para ella yo soy o yo fui un número más. Y esa es la realidad que le está pasando a mucha gente actualmente o que está experimentando mucha gente. Ahora, si a eso le sumamos el paso acelerado y vertiginoso de la inteligencia artificial, que está creciendo de una forma desproporcionada y que pronostican las personas expertas en este campo que va a reemplazar la gran mayoría de puestos de empleo en los próximos años, esa es otra razón por la que te digo que es urgente que tú construyas tu propio negocio, porque en los próximos meses una inteligencia artificial fácilmente va a ser mejor que tú lo que tú haces en la empresa de otro. Entonces, tienes que aplicar el dicho que dicen los judíos. Tienes que cavar tu pozo antes de que te dé sed. Si hoy tienes un gran empleo, qué bendición. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar? Si te dura un par de años más, genial. Pero ¿para qué esperar a que ya tengamos sed y empecemos a cavar el pozo? Quizás ahí ya es demasiado tarde. Más bien empecémoslo a cavar desde ya. Empecemos a crear otra fuente de ingreso y en el momento en que ya requiramos vivir plenamente de lo que construimos, ya esté listo, ya esté rodando, ya esté funcionando, ya esté produciendo. Ahora, te decía que yo en lo personal recomiendo a las personas desarrollar negocios de mercadeo en red porque son la forma más sencilla a través de la cual una persona, sin dejar su empleo, sin dejar su estudio, sin dejar sus actividades, pueden comenzar a construir una fuente de ingreso que si la hacen bien, en unos meses o en unos pocos años puede estar permitiéndole vivir a esa persona una libertad financiera completa. Es un modelo de negocio en donde no hay riesgos, donde no hay costos operativos, no hay que pagar empleados, no hay que pagar arriendos, no hay que pagar salarios, no hay que pagar proveedores, porque te asocias con una empresa que pone todo eso para ti. Tu tarea sencillamente es crearle una red a esa empresa, luego la gente de esa red que tú conformas le compra los productos o los servicios y a ti por el resto de tu vida te siguen llegando regalías por las compras que esas personas que tú conectaste sigan haciendo. Y si esas personas que tú conectaste conectan a otros y esos otros a otros y esos otros a otros, pues se va creando una comunidad de decenas, cientos, miles de personas en diferentes ciudades y países y mientras más grande sea tu red, pues más compras le haces a gente a la empresa y por consecuencia más dinero ganas tú. Una persona que construye negocios de redes de mercadeo disfruta de las mismas o incluso de más ventajas que un empresario que tiene una gran empresa. Solo que no tiene los riesgos, ni los problemas, ni los dolores de cabeza que usualmente tienen los empresarios cuando inician un negocio tradicional. Por eso fue el negocio que yo escogí y del que he vivido los últimos años y me ha permitido generar otras fuentes de ingreso. El punto es que entiendas que si hoy tienes un empleo, cuídalo, pero ese empleo es prestado, es una casa en renta. En cualquier momento el dueño puede venir a pedírtela y si tú no has construido algo más,
pues tus finanzas van a presentar muchos problemas. Y pues nadie quiere eso. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, recibiendo información de valor. Y si en este momento de tu vida quisieras empezar a construir tu propio negocio, pero no sabes por dónde, y quisieras analizar una posibilidad real dentro de la industria de las redes de mercadeo, si aún no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer este proyecto con nadie más, escríbenos al correo equipo@gmail.com o directamente a mi perfil de Instagram y te explicaremos de qué se trata todo este proyecto, cómo funciona y lo más importante, cómo tú te puedes beneficiar de él. Contarás con mentores como yo y muchos más que hacen parte de mi organización y te enseñaremos todo lo que necesitas para tener éxito. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda, si estás de acuerdo y danos un like para que el algoritmo nos pueda seguir mostrando a más personas. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.